Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Una bendición saludarles. Algunos ya me van conociendo y yo me siento privilegiada, bendecida de parte de Dios de poder estar nuevamente ahí en ese calorcito precioso de sus hogares y poder venir y llevarle palabra poderosa de nuestro Dios para que nos ayude siempre en nuestra vida diaria, sobre todo en nuestra vida espiritual. Sea un espíritu confiado y fortalecido en Dios, nuestra alma y nuestro ser integral va a caminar de una manera agradable ante nuestro Dios. Yo quiero que meditemos un momento en la palabra del Señor. Quiero que pueda poner atención a la lectura de la palabra del Señor, o si puede leerla conmigo, pues excelente. En Segunda de Reyes 1:1 al 8, quiero hablarle acerca de este mensaje que nos va a llamar un momento a la reflexión, pero que eso pueda quedar en nosotros. Y dice, cuidado con la desesperación. Y dice así la palabra del Señor en Segunda de Reyes 1:1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y os dijo tales palabras. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. Puede acomodarse ahí donde esté, amado hermano o amigo, y vamos a aprender juntos un mensaje lindo de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Este mensaje yo lo analicé y dije, quiero que tenga un propósito muy especial para mi vida y también para los que la van a escuchar, la van a analizar. Y es que tengamos siempre presente que Dios siempre está con nosotros. ¿Sabe? A través de los conflictos o enfermedades debemos tener la virtud de la paciencia. Muchos tenemos variedad de virtudes en nuestra vida, pero algunos la paciencia no la tienen o casi no la tenemos. Y recordemos que el Salmo 40, 1 y 2 dice, pacientemente esperé yo a Jehová, y él escuchó la voz de mi clamor. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos en conflictos? El tema dijo, cuidado con la desesperación. En la desesperación nos angustiamos más de la cuenta. En la desesperación a veces hacemos más grande
enfermedad o el problema que estamos pasando. Por eso el Señor nos dice que nosotros tengamos presente que Él está con nosotros y aunque estemos desesperados, digamos como el salmista David, que de nosotros mismos no tenemos paciencia, pero que Él nos ayude a tener esa virtud de la paciencia y poder esperar pacientemente en Él. En el relato que leímos pudimos ver que había un rey de Israel, del reino de Israel, que tenía varios conflictos en su vida, como posiblemente los ha tenido usted o los he tenido yo. Y estaba desesperado. Este rey, por supuesto, no era un rey que estuviera reinando y estuviera viviendo conforme a Dios le agradaba. Cuando leemos el libro de los reyes, ya sea el primer libro o el segundo libro, nos damos cuenta de tantos ejemplos. Algunos muy buenos, unos excelentes y otros malos y muy malos también. El rey del cual estamos hoy, ¿verdad?, narrando una parte de su historia, es el rey llamado Ocosías, hijo de Acab. Creo que aunque no es un patrón de vida que tenga que ser así, pero muchas veces cuando el padre ha sido así de malos caminos, el hijo también, aunque no siempre, pero hay más probabilidades. Acá fue el rey más perverso del reino de Israel. Para los que sabemos de la palabra del Señor, un poco, porque nunca lo sabemos todo, sabemos que este rey hizo pecar a Israel de manera como ningún otro lo hizo. Y todo porque se había casado con Jezabel, una mujer tan mala que lo manipulaba y él le complacía. Ellos fueron los padres de Ocosías. No podía Ocosías ser, sí podía si lo hubiera querido, pero hereditariamente esa es la herencia que le dejaron sus padres. Por eso es tan importante, ¿verdad? Cuando hablamos de instruir a nuestros hijos, que es un tema tan lindo, tan especial, ¿verdad? Que los padres debemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Pero este rey no lo tuvo. Sus padres, los dos, fueron perversos hasta más no poder. Desagradaron tanto a Dios que los dos tuvieron una muerte triste, lamentable. No fue nada bonito cómo murió Jezabel, ¿verdad? Lo sabemos los que hemos leído, y si no, pues le digo, esta mujer murió echada por Jehú, un varón que Dios usó para hacer justicia en Israel. La echaron de cabeza por una ventana de un lugar alto y había sido profetizada que ella no iba a ser sepultada y así sucedió. El rey Acab también murió en una guerra, una muerte bastante lamentable, ¿verdad? Ninguna muerte es buena, pero algunas son peores. Esta era la herencia que tenía el rey Ocosías. Él era también orgulloso, perverso, y cuando asumió el reinado pensaba que él iba a ser igual que su padre, o él decía que lo iba a superar, tal vez en conquistar o en agarrar herencias o terrenos que ellos quisieran, lo que se les antojaba. Pero Dios ya había planificado ponerle un límite y lo puso en la vida de Ocosías. Dice el párrafo que leímos que Ocosías cayó por la ventana. Usualmente en aquellos tiempos las casas casi no tenían ventanas, y si tenían, las tenían así un poco altas. Y Ocosías tuvo este lamentable accidente para él de caer por la ventana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o no nos ha pasado a nosotros tener un accidente y nos sorprendemos de manera especial cuando vemos
que ese accidente no tuvo las consecuencias que pudieron haber tenido. Hay quienes han caído de un árbol y han quedado como que nada, pero la diferencia es en que la persona esté en las manos de Dios, esté confiada en Dios. Pero este rey no era un rey que confiara en Dios. Andaba en los caminos de su padre, de su madre, a él no le importaba, sabía que había un profeta por el cual él podía consultar, porque así se acostumbraba, ¿verdad? Consultar a Dios a través del profeta. Él sabía que había un profeta usado poderosamente por Dios llamado Elías, pero él no quiso, y me tocó mucho, me llamó la atención ver cómo todavía él tuvo la oportunidad cuando mandó a sus hombres a consultar a Baal-Zebub, que era un dios, un ídolo que adoraban en Ecrón, que muchos pueblos lo adoraban. Él mandó a consultarle a él en lugar de buscar al profeta, en lugar de buscar de Dios. Y todavía yo me sorprendo, un accidente. Pudo haber reaccionado a eso, algo de temor de Dios en él, pero no sucedió así. Lamentablemente muchas veces nosotros también pasamos por cosas así, como no tan graves, para que reaccionemos, pero al ver Dios que nosotros no reaccionamos, nos deja ahí pues en nuestra vana manera de pensar y de actuar. Si pasó este accidente y él, en lugar de buscar a Dios, buscó a dioses ajenos, algo que le desagrada tanto a Dios. Yo le digo, hermano, hermana, hoy en estos tiempos no vamos a decir que eso pasó antes y que ahora ya no, porque hoy también se da esto. Muchas personas siendo cristianas a veces se enferman y en lugar de llamar, la Biblia dice que llamen a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Santiago 5:13. Dice que amen a los ancianos de la iglesia y que oren por él y que la oración eficaz del justo puede mucho, sus pecados les serán perdonados. Pero muchas personas no hacen esto. ¿Sabe? A veces acuden a personas que se llaman cristianos, pero que con sus hechos niegan lo contrario. O sea, hacen todo lo contrario. O a veces hasta van a buscar personas que practican hechicería o alguna clase de magia. Y díganme ustedes, conscientemente, no los puedo escuchar, pero ni puedo ver sus gestos, pero ¿quién nos va a ayudar en los momentos difíciles si no solamente Dios? Y el buscar otras fuentes de ayuda es nuestro peor error. Es de los errores que más nos afectan, porque siempre Dios dice que Él está pendiente de nosotros, podemos buscarle a Él. Este rey tuvo el accidente y no reaccionó. ¿De repente le ha pasado a usted? Tuvo un accidente y está en casa o está en silla de ruedas y Dios le había hablado tantas veces antes de que esto le pasara y usted no quiso reaccionar. Le pasó el accidente y sigue sin reaccionar. Hoy Dios le dice, reaccione, levántese, vuélvase al Señor o acepte a Cristo si no es cristiano. A este rey le pasó un accidente y no entendió, no buscó a Dios. Y ese accidente se complicó, se volvió ya una enfermedad. Según la Biblia después dice, la enfermedad, cuando un golpe, cuando algo se infecta, ya no es solo una herida, no son solo golpes, sino ya después se complica todo. Ya él después estaba enfermo. Y un poco con compasión digo, qué tristeza, porque él estaba enfermo del cuerpo, pero estaba gravemente enfermo del espíritu, de su mente, porque ni aún así, estando en esa condición, reaccionó para buscar a Dios, que aún siendo él lo que era, por ser un rey de Israel, manda a su siervo Elías para que salga al encuentro. Mire lo que hace Dios, nos busca en lugar que nosotros le busquemos. Y sale al encuentro de los hombres que él había enviado. Y los
hombres regresaron a decirle al rey, ¿acaso no podía él reaccionar ahí si no lo había hecho con la caída, con el accidente, con la enfermedad que estaba pasando? Ahora que el mismo Dios, a través de su profeta Elías, le sale al encuentro a los hombres y ellos regresan a decírselo. ¿Por qué no decir, bueno, es cierto que Dios le estaba dando una sentencia ya de muerte porque veía su corazón endurecido, su mente tan perversa y rebelde que no quería en ningún momento reconocerle? Pero recordemos también aquel pasaje que dice en Isaías 38, cuando Dios mandó al profeta Isaías a darle el mensaje al rey Ezequías, que preparara su casa porque iba a morir. Y Ezequías se volteó, ¿verdad? Es un pasaje muy lindo, yo solo lo estoy resumiendo. Dice, Ezequías se volteó a la pared, hizo el gran lloro y le dice, Señor, tú sabes que yo con corazón íntegro te he servido. Y Dios, el profeta Isaías ya había salido, le dice que regrese y le vuelva a decir las palabras al rey Ezequías, que Dios había oído su clamor y que le añadía 15 años más de vida. Qué contraste en esta historia con la historia del rey Ocosías. Pero ¿quién era el rey Ezequías? Un rey que caminaba en los caminos del Señor con temor, con reverencia, que se esforzaba para agradar a Dios, que guiaba al pueblo a que agradara a Dios. Todo lo contrario del rey Ocosías. Pero aún Dios le habló a tiempo, le habló de muchas maneras como hoy también nos está hablando. Y no solamente a nivel general, así como ahorita que se predica, nosotros los pastores o predicadores predicamos y usted puede escuchar la palabra. No, muchas veces Dios le ha hablado a usted personalmente a través de algún siervo, a través de una palabra directa a su vida. A Ocosías le habló así directamente y él no quiso entender. Tuvo un accidente, no reaccionó. Se le complicó el accidente, ya fue una enfermedad, ya una infección severa o qué más pudo haber de complicaciones en este accidente y no quiso tampoco reaccionar. Se desesperó de tal forma, por eso dice cuidado con la desesperación. ¿Cuántos errores no cometemos cuando nos desesperamos? Es necesario que recordemos que debemos tener paciencia, que debemos de estar confiados en Dios a través de toda situación. El rey estaba tan confundido de espíritu y de pensamiento y sus acciones lo mostraban así. Pero Dios, a través de todo lo que él estaba viviendo y demostrando, Dios aún así se tomó el trabajo. Me gusta mucho también recordar cuando David dice, cuando veo la luna y las estrellas y todo lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas cuidado de él? Con ese cuidado Dios le habla a los hombres de Ocosías, pero él no lo valoró. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos manda a decir directamente. Y de eso debemos de tener mucho cuidado. No es un mensaje general, es un mensaje personal, directo, en el cual hay que escucharlo y hay que obedecerlo, hay que tomarlo. Yo pienso que si Ocosías hubiera recibido ese mensaje, aunque dijera que iba a morir, como Ezequías, pero si él hubiera pedido perdón a Dios y se hubiera arrepentido, se hubiera humillado, Dios lo hubiera perdonado. Lastimosamente hoy en día muchas personas están muriendo así, como este rey. Y es triste, porque Ocosías era un rey joven, un rey que podía haber tenido un reinado glorioso, pero él no quiso buscar de Dios, no quiso obedecer a Dios. Y vemos el cuidado de Dios hacia nosotros los seres humanos, que aunque no se lo pidamos, porque Ocosías no estaba buscando de Dios ni se lo estaba pidiendo, pero él
se preocupó por él y se ocupó por él y se ocupó en él también. Aunque no se lo pidan las personas, aunque no se lo pidamos, Él nos habla. Y nosotros lo menos que podemos hacer es atender esa voz amorosa de nuestro Padre Celestial que se preocupa y se ocupa por nosotros. Y nos habla en todo momento y nos da oportunidad de entender. ¿Cuántas veces no hemos repetido ese texto también que dice que si Dios no ha venido, no es porque Él tiene su venida por tardanza, sino que Él quiere que todos los hombres, dice, vengan al arrepentimiento? Si Ocosías hubiera entendido, si le hubiera dado ese lugar a Dios, si se hubiera humillado, aunque así antes hubiera sido rebelde, Dios lo hubiera perdonado. Pero despreció esa oportunidad que Dios le dio. Me hace recordar igual a aquel hombre que murió crucificado cerca de Jesús. Murieron dos. No hay ladrón bueno ni ladrón malo, como a veces decimos nosotros. Los dos eran ladrones. Pero uno reconoció lo que era Jesús y el otro no. Despreció y tuvo en poco la última oportunidad. Lo que hizo fue reclamarle a Jesús, mientras que el otro se humilló. Si Ocosías se hubiera humillado, él hubiera alcanzado misericordia. Usted y yo, hermano, pueblo de Dios, estamos llamados a humillarnos, a obedecerle al Señor. Es que esto trae bendición, trae vida, trae salvación y vida eterna para cada uno de nosotros. Nuestra actitud es lo que demuestra lo que somos. Humildes y obedecemos y nos rendimos ante el Señor. Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ellos en ese tiempo no tenían el ejemplo de Jesús, nosotros hoy en día sí lo tenemos. Jesús fue humilde y la humildad nos ayuda a obedecer, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra, ¿verdad? Si mostramos una actitud de humildad, que es la que nos ayuda a reconocer que hemos actuado mal, a reconocer que se nos amoneste y a volvernos de lo malo que estamos haciendo, esto va a mostrar que aunque hemos fallado, hemos pecado, somos humildes y lo reconocemos, nos apartamos y obedecemos a lo que nuestro Dios nos está diciendo o nos está enseñando. Pero soberbios, mostramos la actitud de soberbia cuando en lugar de reconocerlo y de recibir la palabra, la amonestación, lo que hacemos es rechazarla. Esto fue lo que sucedió al rey Ocosías. Él, tanto era su orgullo, tanta era su soberbia, su necedad, que ni aún así, sabiendo de que Dios le había enviado una sentencia por lo mal que había actuado, él no se humilló. No se ve, ni se lee, ni se escucha en su palabra que él haya dicho, ay, le voy a pedir perdón a Dios porque actué mal. No. Él se quedó con esa sentencia. Esa condición de vida que muchas veces estamos viviendo nosotros, que pensamos, hay personas que dicen, no sé por qué Dios me tiene así, sufriendo, ya tengo años sufriendo. Dios no quiere eso para nosotros. Son nuestras decisiones, son nuestras actitudes lo que marcan nuestra manera de vivir o la que dirigen nuestra manera de vivir, y nosotros somos los responsables de nuestro destino, porque Dios siempre nos ha dado a escoger si seguimos el bien o el mal, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ocosías no quiso. Yo no sé cómo está usted, yo siempre digo, yo escojo la vida, es seguir a Dios porque es seguir la vida, la bendición, escoger la bendición, el bienestar para mí y hasta para los que me rodean. Que Ocosías ya tenía familia y a corta edad él fue quitado de esta tierra.
¿Y cuántos hoy en día no están muriendo, habiendo tenido tantas oportunidades, habiendo tenido tanto el consejo de Dios en su vida? A veces son hijos de cristianos, o a veces los hijos son cristianos y los padres no. En mi caso así sucedió. A veces los hijos hablamos a los padres y ellos ni aún así quieren volverse de su mal camino para volverse a nuestro Dios. De manera, mi amado oyente, televidente, que Dios nos dice que escojamos pues cómo queremos vivir. Con humildad para recibir su palabra, su sentencia, si fuera así. Si nos dicen, mira, vas a estar postrado 1 año o de eso vas a morir, ¿nos vamos a quedar como este rey o nos vamos a humillar y le vamos a decir, Señor, perdóname? Y si tengo que morir, que sea solo mi cuerpo, pero que pueda pasar de muerte a vida. Porque Dios dice en su palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quiero orar y pedirle a mi Dios que nos ayude a seguir confiando en Él y que la desesperación no nos domine en ningún momento, sino que Dios sea siempre nuestro socorro que viene de lo alto, nuestra confianza. Padre, mi buen Dios todopoderoso, bendigo, alabo y exalto tu nombre, Señor, porque nos has dejado, Dios mío, estas palabras para estudiarla, para analizarla, para aprender de ellas, Señor. Cuánta razón tuvo Jesús en decir, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mi Dios, toca la mente, el corazón de mi hermano, de mi hermana, que aún siendo cristiano, Señor, muchas veces en lugar de escuchar tu mensaje, ha buscado otros consejos, otras fuentes de ayuda teniéndote a ti. Señor, para aquel amigo, aquella amiga que hoy ha escuchado tu palabra y que piensa que con esa sentencia, ese accidente, esa enfermedad, ahí se acabó todo. No, mientras hay vida, hay esperanza. Tómalos, Padre, sedúcelos, mi Dios, atráelos hacia ti y que puedan contar tus maravillas. Gracias, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.